Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 27 de la unidad 1 mecánica para biofísica del CBC. Este ejercicio es un ejercicio de dinámica, pero también vamos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con cinemática. Bien, veamos un enunciado. Un cuerpo se mueve por un camino rectilíneo, el gráfico indica su posición en función del tiempo. Nos dan un gráfico y nos van a pedir que analicemos qué está pasando con la rapidez y la fuerza resultante. Veamos, entonces vamos a ir analizando la situación general de lo que le pasa a este móvil y después vamos a analizar los enunciados. Análisis de la rapidez del móvil. Primero a ver qué está pasando con este móvil. Si yo analizo este gráfico, posición en metros, tiempo en minutos, voy a ver que a tiempo cero, cuando arranca la descripción de este movimiento, la posición del móvil es 40 metros. O sea, que en mi sistema de referencia estoy a la derecha, si elijo, por ejemplo, positivo a la derecha, como si fuese una recta numérica tradicional, el objeto está en la posición 40 metros. ¿Y qué le pasa? ¿Avanza en el sentido positivo o retrocede? Bueno, me fijo, por ejemplo, 4 minutos después, ¿dónde está? Y 4 minutos después está más cerca del origen, o sea que se está moviendo, se está acercando al origen. Y entonces pasó de la posición 40 metros al tiempo 0 minutos a la posición 20 metros a los 4 minutos. Entonces está retrocediendo. ¿Y continúa retrocediendo después de los 4 minutos? Y sí, porque fíjate que a los 8 minutos la posición es 0. Entonces se fue moviendo, si mi sistema de referencia es positivo hacia la derecha, se fue moviendo hacia la izquierda. Entonces va a tener velocidades negativas. En todo momento, y casi que sí. Vamos a ver cómo puedo analizar eso. Bien, recordemos qué es la rapidez del móvil. La rapidez es el módulo de su velocidad. Si es tomar la velocidad y despreciar el signo, sacárselo, es el módulo. Entonces, ¿cómo podemos ver si cambia la rapidez? Bueno, una buena estrategia es analizar las rectas tangentes. ¿Cómo era esto? Me paro en un punto, ¿sí? Trazo una recta tangente, que matemáticamente es la recta que mejor aproxima la función solo en ese punto, y veo su pendiente. Primero la pendiente es negativa, ¿sí? Entonces la velocidad es negativa. También fíjense que me muevo a la derecha y la función baja, ¿sí? Ahora, analizo otro punto, trazo su recta tangente. Sigue siendo negativa, porque me muevo a la derecha y baja. ¿Pero qué es? ¿Más pronunciada o no? Bueno, es menos pronunciada. Eso significa que la rapidez, que es el módulo de la velocidad, es menor, porque se mueve a una cierta velocidad y ahora se mueve a otra, pero menor en módulo. Se mueve más lento, eso quiero decir, y por eso la rapidez disminuye. También, ¿cómo podemos verlo del gráfico? Fíjense que si yo tomo un tiempo en el medio, entre 0 y 4, por ejemplo acá, 2 minutos, vengo al gráfico y digo, bueno, 2 minutos. ¿En qué posición está? No sé exactamente, pero sé que es, pongámosle un valor para aproximar de 25 metros. Entonces, ¿qué significa? Que en los primeros 2 minutos vos te moviste de la posición 40 a 25. ¿Cuánto te moviste? Y retrocediste de 40 a 25, hay 15 metros de retroceso. Bien. Y en los siguientes 2 minutos, de 2 a 4, y de 2 a 4, entonces te vas a ir mover desde 25 hasta 20. O sea, retrocedes solo 5. Entonces te estás moviendo más lento. Entonces, en la primera etapa, la rapidez decrece. Y si sigo analizando, hasta 4 minutos la rapidez cada vez es más chica. En 4, si yo trazo una recta tangente, si bien no existe la recta tangente en ese punto, porque acá lo que va a pasar es que cambia la concavidad de la curva. Entonces vengo por la parte de abajo y la curva es totalmente horizontal, por la parte de arriba también es horizontal. Entonces en ese punto la velocidad es 0, pero solo por un instante, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Porque ahí las rectas tangentes, si yo las graficara, vengo por el costado izquierdo, me da horizontal, vengo por el costado derecho, me da horizontal, ¿sí? Entonces la velocidad es 0 por un instante, que la velocidad se fue bajando, fue bajando, fue bajando, y luego es como si un vehículo estuviese retrocediendo en una avenida, ve un semáforo, o se está moviendo en la avenida en el sentido negativo, ve un semáforo, frena, fue bajando su velocidad, frena, pero no se ahí no se queda, justo frena por un instante y luego ¿qué va a hacer? Y a partir de ahí, ¿sí? Entre 0 minutos y 4 minutos la rapidez decrece y a partir de ahí, si yo analizo las rectas tangentes, son cada vez más pronunciadas. Entonces, son cada vez más pronunciadas, significa que la pendiente aumentó, significa que la velocidad aumentó. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos decir es que ahí entre 4 minutos y 8 minutos la rapidez va a crecer, ¿sí? Va a aumentar. Bien,
Si estos dos trazos, ¿no? Por ejemplo, de 0 minutos a 4 minutos, podemos pensarlo como un arco de una parábola, ¿sí? Porque estamos trabajando en esta parte dinámica, estamos trabajando con aceleraciones que son productos de alguna fuerza. Por ejemplo, si la rapidez decrece y estamos hablando de un auto, puede haber sido un auto que frena, aplicamos los frenos, entonces hay una fuerza que va a estar haciendo cambiar la velocidad, la va a hacer decrecer en módulo. Entonces, podemos pensar que este primer arco, que tiene una concavidad positiva hacia arriba, ¿no? Concavidad se refiere a cómo está dibujado ese gráfico, que es positivo hacia arriba. Y acá cambia la concavidad, entonces cambia la aceleración. Bueno, un poco lo vemos en el efecto en la velocidad, porque acá la velocidad decrece hasta 0 un instante y después empieza a aumentar. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Puedo pensar que hay una aceleración constante en el primer tramo, que ¿cómo va a ser? Va a tener que tener el signo contrario a la velocidad, ¿no? Porque sabíamos de la parte de todo el trabajo de cinemática que si yo quiero que un móvil, que su rapidez decrezca, la aceleración tiene que tener el signo contrario a la velocidad. En todo momento acá la velocidad fue negativa. Entonces yo quiero que la velocidad decrezca, la aceleración tiene que ser positiva. Entonces acá tenemos aceleración positiva, también lo vemos como que la concavidad es hacia arriba, entonces también ahí podemos discutir que la aceleración es positiva, la podemos considerar constante si eso es un solo trazo de una cuadrática. Y lo mismo acá, ¿está bien? Acá podemos pensar que la aceleración, ¿ahora qué hace? Aumenta la velocidad en módulo. Entonces tiene que tener la aceleración el mismo signo que la velocidad. ¿Qué signo tiene la velocidad? Negativo. Entonces la aceleración tiene que ser negativa. También tiene que tener el mismo signo para que la velocidad aumente. Bien, y este trazo y esta curva que ha cambiado su concavidad tiene que tener aceleración negativa, por eso también es un arco, un pedacito de una parábola, así, este pedacito. Bien, sigamos. Entonces la rapidez vimos que decrece entre 0 y 4 y que aumenta entre 4 minutos y 8 minutos. Bien, tengamos eso en mente para poder contestar los enunciados al final. Seguimos. Bien, esto es lo que decía antes, que podemos analizar una posición fija y darnos cuenta de que se ha movido más lento, ¿no? A los 2 minutos recorre una cierta distancia que no sé cuánto vale, puede ser 25, sí puede ser 25, entonces entre 0 minutos y 2 minutos recorrió 25 metros, ¿sí? En el sentido negativo retrocedió, pero después en los 2 minutos a los 4, ¿sí? De 2 minutos a 4 minutos solo retrocedió otros 5, entonces está moviendo más lento. Esa es otra forma de verlo desde el gráfico. Bien, ¿está bien? Ahí marcamos que el desplazamiento es distinto, es mucho mayor entre los primeros 2 minutos y luego en los siguientes 2 minutos es mucho menor. Entonces la rapidez está decreciendo. Esa es otra forma de verlo desde el gráfico, ¿sí? En lugar de trabajar con las rectas tangentes. Bien, la velocidad siempre fue negativa. Si dijimos que las pendientes de estas rectas son todas negativas salvo el puntito cero. ¿Está bien? Entonces, la rapidez decrece en el primer tramo, entonces la aceleración tiene que tener signo contrario a la velocidad. Esto es lo que dije con palabras antes. Lo tienen acá formalizado. Dijimos, la rapidez decrece en el primer tramo. Yo sé que la velocidad es negativa. Entonces, la aceleración tiene que tener signo contrario para que la velocidad decrezca. Entonces, la aceleración tiene que ser positiva. Entre 0 y 4 minutos. Lo opuesto pasa entre 4 minutos y 8 minutos. La rapidez crece. ¿Sí? Las pendientes, estas rectas tangentes son cada vez más pronunciadas. Entonces, lo que vamos a necesitar es que la aceleración tenga el mismo signo. Entonces la aceleración tiene que ser negativa. Bien. Ahora vamos a ver, y algo más que ya lo dije, vamos a considerar que en el primer tramo tenemos una aceleración constante positiva, en el segundo tramo una aceleración constante negativa, pero esas aceleraciones, ¿de dónde provienen? Bueno, pueden provenir de alguna fuerza, pero la fuerza, ¿sí? Recuerden que por la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si yo tengo una aceleración positiva, tengo que tener una fuerza positiva, porque si considero una única fuerza, ¿no? Si considero que esa aceleración es producto de una única fuerza, ¿no? Si yo considero eso, la fuerza tiene que ser positiva, porque la fuerza es igual a masa por aceleración, si fuese una sola. La fuerza tiene que tener la misma dirección y sentido que la aceleración, si es una sola. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, en el primer tramo, si la aceleración es positiva, la fuerza tiene que ser positiva, porque la masa no tiene signo. Bueno, es positivo, pero no afecta el signo del producto. Bien, y después en el segundo tramo, si la aceleración es
negativa, ¿sí? Yo necesito que la fuerza sea negativa. Entonces, pueden ser fuerzas constantes, pero en cada tramo tengo una fuerza distinta. ¿Está bien? Eso hay que considerarlo. Entonces, bueno, veamos con todo esto que dijimos cuál es la única afirmación correcta. Nos dicen que la rapidez disminuye todo el tiempo durante los primeros 8 minutos. Falso. También dijimos que decrece en los primeros 4 minutos. La fuerza resultante sobre el cuerpo es constante. Falso. Puede ser constante, pero en cada tramo. También la fuerza resultante, la sumatoria de fuerzas, si es, considero como si fuese una única o una sumatoria, tiene que tener signo en la primera parte positiva y en la segunda parte negativa. Entonces son dos fuerzas distintas, por lo menos. Por lo menos tengo que tener dos fuerzas resultantes distintas. Una para el primer tramo y otra para el segundo. Después, el cuerpo disminuye su rapidez durante los primeros 4 minutos y luego invierte su sentido de movimiento moviéndose cada vez más rápido. Lo primero es correcto, pero lo siguiente, luego invierte su sentido de movimiento, es falso, porque continúa acercándose al origen, continúa con velocidades negativas, salvo justito ese tiempo, que es 4 minutos, ¿sí? Que se frenó por un instante. La fuerza resultante sobre el cuerpo cambia de sentido en t igual 4 minutos. En t igual 4 minutos, eso sí es correcto, porque tengo una fuerza resultante que me da una aceleración positiva y ahora tengo una fuerza resultante que me da una aceleración negativa. ¿Está bien? Entonces tiene que haber cambiado la fuerza resultante, tiene que haber cambiado de sentido para cambiarme el sentido de la aceleración. Y los otros veamos por qué son falsos. El cuerpo aumenta su rapidez durante los primeros 4 minutos y luego frena hasta detenerse en t igual 8 minutos. No frena. Primero, el cuerpo aumenta su rapidez, no la aumenta durante los primeros 4 minutos y luego frena hasta detenerse en t igual 8 minutos. No frena. ¿Por qué? Porque cuando está terminando el movimiento, por lo menos la descripción de este movimiento, las rectas tangentes son cada vez más pronunciadas. Me está diciendo que llega hasta 8 minutos con mucha velocidad. ¿Está bien? Y en t igual 4 minutos la velocidad cambia de sentido. No cambia de sentido porque sigue siendo en ese instante, si bien es 0 por un instante, no cambia de sentido porque eran velocidades negativas y luego tengo velocidades negativas. No hay que cambiar el sentido, sigue retrocediendo. Bueno, con eso finalizamos este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.